Hoy repasaremos la 10ª plaga, que es el clímax de las plagas. El pueblo debe prepararse adecuadamente para su llegada, pues hay vidas en juego. La vida o la muerte aguardan a los primogénitos, lo que pone a las familias en máxima alerta. Cada familia responderá a una pregunta crucial: ¿confiaremos en el Señor y en su provisión de vida o la ignoraremos? El único camino a la vida está marcado por aceptar la sangre del Cordero Inocente. Y en este momento se inaugura la celebración de la Pascua, para que juntas, familias enteras, experimenten la liberación de Dios. Y el punto principal de la lección es: Jesucristo es el Cordero Pascual. Solo en Él tenemos la vida verdadera y la vida eterna. Y esta vida fue asegurada en la cruz. La celebración de la Pascua llevó a Jesús a establecer una nueva ceremonia para sus seguidores. En la última cena, Jesús comió con sus discípulos el cordero que lo representaba a Él. Y al hacerlo, Cristo redirigió la atención de sus seguidores hacia una nueva celebración que les recordaría repetidamente el evento más importante de la historia de la tierra y del universo entero, su sacrificio supremo en la cruz por nosotros. Celebramos esta comunión durante la Cena del Señor, cuando recordamos su vida y muerte por nosotros. Y esta renovación de la Pascua, del Cordero sacrificial al Cordero vivo, Jesucristo, es una lección insondable que debe recordarse con intensidad durante la Santa Cena, así como la aceptación personal diaria de la muerte vicaria de Cristo por la humanidad. Toma tu Biblia y ábrela en Éxodo 12 y en un momento más regresaré. Dice Éxodo 12, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La 10ª y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, sino el de su nación. ¿Cómo nos sentimos? ¿Y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que puede tener un gran impacto en la vida de muchos, además de la nuestra? Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría y entendimiento y poder para hacer lo correcto. El problema, sin embargo, es que en nuestro obstinado corazón no siempre estamos dispuestos a hacer lo correcto. Sabemos en qué consiste esto, pero nos negamos a hacerlo. Y en el relato acerca del Éxodo, la negativa de un hombre a someterse a Dios, incluso ante la abrumadora evidencia, resultó, como siempre ocurre, en una tragedia para él y para muchos otros. Bueno, todavía queda una plaga más. El profeta Amós declara: nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y en armonía con ello, el Señor reveló al faraón lo que se avecinaba por medio del profeta Moisés. El gobernante de Egipto recibió las más solemnes advertencias del juicio justo de Dios contra el orgullo, contra la explotación, contra la violencia y la idolatría, responsable de las calamidades que se abatirían sobre su tierra. Y aquí tenemos Éxodo 11, 1 al 10. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así:
A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Dios dio tiempo a Egipto 3 días de oscuridad para pensar en los acontecimientos recientes y en lo que significaban. También les dio la última advertencia explícita, la última oportunidad de hacer lo correcto. Pero Éxodo 11 dice que Moisés salió muy enojado de hablar con Faraón. Ahora te preguntas, ¿por qué Moisés habría salido enojado? Muy probablemente porque sabía que la tragedia, la 10ª plaga, afectaría a mucha gente inocente. Todo a causa de la dureza del corazón del faraón. Además, el número 10 es significativo en el simbolismo bíblico, ya que representa la plenitud o lo completo. Piensa en los 10 mandamientos como una revelación completa de la ley de Dios, moral de Dios. Las 10 plagas egipcias señalaban la plena expresión de la justicia y el castigo divinos. Dios es el juez y está en control del universo. Pero también está en contra del orgullo, en contra de la injusticia, de la discriminación, mejor dicho, la arrogancia, de la explotación de la cual eran los israelitas eran víctimas, de la crueldad y del egoísmo. Está del lado de quienes sufren, de los abusados, maltratados y perseguidos. Dios ejecutará la justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. Y nosotros también deberíamos intentar ser tan amorosos y justos como sea posible. Sin embargo, podemos caer fácilmente en los extremos, ya sea en hacer por amor la vista gorda ante lo malo, ante lo que debe ser corregido, o en ejecutar fríamente la justicia. Bueno, ninguno de los dos extremos es correcto. En cambio, he aquí el ideal. Hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente con tu Dios. Finalmente, había llegado el momento de la liberación. Y Dios instituye la Pascua. Y aquí está. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Uno esperaría que Dios
instruyera a Moisés y a Aarón acerca de cómo organizar la salida de Egipto. Es decir, cómo hacer provisión para ello, especialmente en favor de los ancianos, de las madres con niños pequeños, de los animales, etc. En cambio, Dios es sorprendente. Les dice cómo celebrar la Pascua. En otras palabras, la atención se centra en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todo lo demás vendría a su debido tiempo. Y cada familia debía asar un cordero sin desperdiciar nada. Cada uno debía comer su porción. Y si la familia no podía consumir todo el animal, debía compartir la cena con otra familia. Bueno, el Éxodo debía celebrarse regularmente cada año, no solo en conmemoración de lo que Dios había hecho por sus antepasados, sino también como la actualización de la acción liberadora de Dios para la generación presente. Sería una experiencia nueva para cada grupo. Y los versículos 2 y 13 explican el significado de la Pascua. El juicio divino de destrucción pasará por encima de los israelitas. Por eso debían conmemorar la Pascua. La palabra hebrea traducida como Pascua es Pesaj, que es una combinación de otras dos que significan pasar y sobre o encima, ya que la destrucción pasó por alto los hogares israelitas cuyos dinteles habían sido marcados con la sangre del Cordero, el signo de la vida y la salvación. ¡Qué lección!, ¿verdad? La celebración de la Pascua debía recordar a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo. Y esta celebración les ayudaba a salvaguardar su identidad nacional y a dar testimonio de sus convicciones religiosas. Ahora, ¿por qué es tan importante que recuerdes siempre la bondad de Dios para contigo en el pasado y confíes en que también será bondadoso contigo en el futuro? Amados, la sangre del Cordero sacrificado era un elemento clave en esta celebración. Quienes participaban de esta mojaban con ella los marcos de las puertas de sus casas y de este modo demostraban su fe en que Dios los libraría de lo que tendrían que afrontar quienes no estuvieran protegidos por la sangre. ¡Qué poderosa representación de lo que significa el Evangelio! El Cordero Pascual tenía que ser sin defecto, pues señalaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del animal cumplía la función crucial. Simbolizaba protección y era una señal de vida en un momento de muerte. Éxodo 12:13. Y la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Bueno, todo el Evangelio estaba asociado con la celebración de la Pascua, porque esta no solo apuntaba a la liberación de la esclavitud y la partida hacia la tierra prometida, sino al sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y a sus méritos aplicados a todos los que están cubiertos por su sangre. Siglos más tarde escribió lo siguiente, recuerda esta celebración, el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 5:17, límpiense de toda vieja levadura, para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, o por nosotros. O sea que la levadura o fermento era utilizada para preparar masas de diversos tipos. También era necesario eliminar la levadura de sus casas. Y en este contexto concreto, la levadura era un símbolo de pecado. Por lo tanto, no debería ser utilizada en el contexto de la fiesta de la Pascua durante una semana. El pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Y el manojo de hisopo, en el que se empapaba la sangre, simbolizaba la gracia purificadora de Dios. En resumen, la obra redentora de Jesús era revelada a lo largo de la Pascua. Bueno, amados, a todos nos toca pasar esta antorcha a otras generaciones, ¿verdad? Y el salmista declara cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado. Leo Salmo 145, nos dice lo siguiente. Una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Una familia debe hablar a otra familia acerca de Dios, de sus maravillas, sus maravillosas obras, de sus enseñanzas.
Todo ello con el fin de transmitir el conocimiento bíblico a otra generación. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos. No debía hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico pasado, sino que debían presentárselo como su propia experiencia, aunque hubiera ocurrido hacía mucho tiempo. ¿No es una lección para nosotros hoy, padres, hablar de los hijos del plan de salvación? ¿Está tomando tiempo para contarles la historia? Debían identificarse con sus antepasados al celebrar esta fiesta y la historia debía ser revivida y actualizada. El padre decía: estuve en Egipto, vi la derrota de los dioses egipcios y las plagas sobre Egipto y fui liberado. Y el libro de Éxodo subraya 2 veces cómo debían los padres responder las preguntas de sus hijos acerca de la Pascua. Ahora, es digno de notar que los israelitas estaban aún en Egipto cuando se les dijo que celebraran su liberación. Toda la celebración fue, pues, un acto de fe. Y tras recibir las instrucciones, el pueblo se inclinó y adoró a su Redentor, y luego siguieron las indicaciones acerca de la Pascua. En el libro de Deuteronomio se recuerda a los israelitas que debían contar su historia de tal manera que pudieran internalizarla como si se hubiera tratado de su propio viaje. Ahora, nota el tono colectivo de este relato, así como el énfasis en la experiencia presente. Deuteronomio 26. Deuto quiere decir doble, la repetición de la ley es lo que quiere decir, es el nombre de ese libro. 26, 5-9. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Además, cada vez que refirieran la historia de la Pascua o cualquier acontecimiento de la historia sagrada a sus hijos, los padres mismos recordarían lo que Dios había hecho por ellos y por el pueblo. Rememorar la Pascua era pues una bendición tanto para quien lo hacía a viva voz como para los oyentes. Bueno, vamos a otro texto, Éxodo capítulo 12. Dice versículos 29 y 30. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora, ¿por qué se centró Dios en los primogénitos? La última plaga egipcia cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre las familias que adoraban a esos dioses falsos, ídolos sin valor que reflejaban las propias pasiones, deseos y temores de la gente. Como habían demostrado las plagas anteriores, estos ídolos eran incapaces de salvar al pueblo. Su inutilidad era aún más evidente ahora durante la 10ª plaga, la que produjo las mayores consecuencias para los egipcios. Bueno, el N.J. comenta acerca de esto, y quiero leerte lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, lo cual te recomiendo leer con oración. Dice: a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y miembros témulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente. Bueno, el faraón representaba el poder supremo y el dios de Egipto, y su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era una diosa protectora de los niños. Heket era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto, y Min era un dios de la reproducción.
y además de estos había varios otros dioses egipcios de la fertilidad. Todas estas deidades eran impotentes en comparación con el Señor vivo. Y Moisés dice: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Jetro dio luego el siguiente testimonio. Él dijo: ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensombrecieron contra ellos. Y según Éxodo 1, los egipcios habían matado a los hijos recién nacidos de Israel. Escucha esto, la comparación. Los egipcios habían matado a los hijos recién nacidos de Israel por orden del faraón para debilitar a los israelitas, someterlos y humillarlos. Y ahora el castigo de Dios golpea a los primogénitos de Egipto. Lo que se siembra se cosecha. Y nuestras decisiones y acciones equivocadas tienen consecuencias que no solo nosotros padecemos, sino que afectan también a otros, a veces a muchos inocentes. Tal es la naturaleza del pecado. ¿Cómo has sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué maneras otros han sufrido a causa de tus faltas? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Bueno, resulta que ahora la terquedad del faraón, junto con la obstinación de muchos egipcios, nos enseña que ni siquiera los grandes milagros ni las maravillas tienen el poder de hacer creer a la gente ni de cambiar sus vidas. Jesús mismo dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Porque Dios nos ama, nos instruye sobre las devastadoras consecuencias de la desobediencia si persistimos en el pecado. Persistir en el mal es mortal. Por esa razón Dios en su gracia nos llama a arrepentirnos y aceptar su provisión para la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos completamente entregados a Jesús y somos salvos? ¿Cómo podemos tomar en serio las amorosas advertencias de Dios de no seguir un camino que conduce a la destrucción? Las trampas de las distracciones son muchas. ¿Cómo evitarlas? Moisés, en su sermón a los israelitas, enfatiza que debemos enseñar y educar constantemente a nuestros hijos y nietos sobre el amor, la bondad y la verdad de Dios. Él dijo: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos de una manera atractiva, significativa, sin ser molestos ni forzados, para que nuestras familias estén llenas del conocimiento de Dios? Las familias judías observantes de todo el mundo celebran hasta hoy la Pascua judía o el Pesaj. Durante la primera noche de la celebración realizan una ceremonia llamada Seder de Pascua, o sea, Seder significa orden, durante la cual rememoran el Éxodo y disfrutan luego de una comida especial en familia. Ahora, es asombroso que esto haya sido celebrado desde la época del Éxodo. Estamos hablando ya de, ¿cuánto? ¿3.500 años? Solo el reposo sabático durante el séptimo día de la semana, que los judíos también respetan, se remonta incluso más atrás en el tiempo, hasta el Edén. Y amados, yo quiero finalizar con esta cita porque el tiempo se nos ha ido. Patriarcas y Profetas, página 281. La Pascua debía ser tanto conmemorativa como típica. No solo recordaría la liberación de Israel de Egipto, sino que también señalaría a la liberación más grande que Cristo realizaría para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Así habrían de aplicarse los méritos de Cristo sobre el alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos para nosotros de la virtud del sacrificio expiatorio. Dios permita que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y al participar de la Santa Cena, no dejes de hacerlo. Negarse es como negar
El sacrificio de Jesús, darle la espalda a lo que Él hizo para salvarnos. La Santa Cena no es para personas perfectas, es para pecadores arrepentidos que reconocemos en Jesús nuestra única escapatoria, nuestra única salvación, nuestro único remedio. Dios nos ayuda a ser fieles. Acompáñame en oración. Padre Celestial, hemos repasado esta historia increíble, la Pascua, la liberación de Egipto, y hoy es el Cordero que nos libra de la esclavitud del pecado. Queremos que su sangre, por la fe, esté en nuestros hogares, en nuestros corazones, que nos libre de la esclavitud, nos salve de la muerte eterna y nos conduzca hacia la tierra prometida. Ese es nuestro destino y no queremos dejar de estar allí. Queremos que nos guíes a ese lugar seguro. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama mucho más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario, y pronto vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Y en este viaje en que vamos, necesitamos un buen mapa, un buen GPS, y esa es la palabra de Dios. Y Jesús es nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.